No debía aceptar ese empleo, pero en ese momento necesitaba el dinero más de lo que necesitaba dormir tranquilo. En 2019 empecé a trabajar como auxiliar de limpieza nocturna en un hospital privado de Monterrey. No era un puesto complicado. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Me encargaba de desinfectar pasillos, sanitarios, salas vacías y, de vez en cuando, habitaciones que acababan de ser desocupadas. Yo siempre había pensado que los hospitales daban miedo por las historias que inventa la gente, no por lo que realmente ocurre dentro. Después de todo, un hospital nunca duerme, siempre hay pasos, voces apagadas, monitores sonando, camillas que van y vienen. Uno imagina que un lugar así, tan lleno de gente, no puede guardar algo oscuro. Me equivoqué. La primera semana fue normal. Aprendí a distinguir qué pisos eran más pesados que otros, no por el trabajo, sino por el ambiente. El área de urgencias siempre estaba agitada. Terapia intensiva me ponía tenso por el sonido constante de las máquinas. Pero el tercer piso era distinto. Ahí estaban las habitaciones de recuperación, algunas vacías, otras ocupadas por pacientes que apenas hablaban. De noche, ese piso parecía suspendido, como si el tiempo avanzara más lento. La supervisora me dijo algo raro desde el primer día. Me pidió que, si me tocaba limpiar el pasillo norte del tercer piso, no me entretuviera y terminara rápido. Pensé que lo decía por eficiencia, porque en todos los trabajos nocturnos siempre hay jefes obsesionados con los tiempos. No le di importancia. Todo cambió una madrugada de jueves. Eran las 3:17 cuando subí al tercer piso con el carrito de limpieza. Recuerdo la hora porque miré el reloj del celular justo antes de guardarlo. A esa hora siempre me daba sueño y calculaba cuánto faltaba para salir. El pasillo estaba vacío. Las luces blancas del techo no parpadeaban, pero había una sensación extraña, como si alumbraran menos de lo normal. El silencio también era raro. No era un silencio total, sino uno amortiguado, como si todo sonido viniera de muy lejos. Empecé por las habitaciones vacías. Trapear, cambiar bolsas de basura, desinfectar manijas, revisar los baños. Rutina pura. Cuando llegué a la última habitación del pasillo norte vi algo que me hizo detenerme. La puerta de la 317 estaba entreabierta. Sabía que esa habitación no debía estar ocupada. La tarde anterior habían movido al último paciente a otro piso por una falla en el aire acondicionado. Yo mismo había entrado a limpiar después del traslado. La dejé impecable, con la cama tendida y las persianas cerradas. Empujé la puerta con 2 dedos. La luz del baño estaba encendida. No sentí miedo al principio, solo molestia. Pensé que algún enfermero había entrado y olvidó apagarla. Entré, dejé el carrito afuera y avancé hasta el interruptor. Entonces vi, reflejada en el vidrio de la ventana, una silueta sentada en la cama. No la vi de frente. La vi en el reflejo. Era la figura de una mujer muy delgada, inclinada hacia adelante, con las manos juntas sobre las piernas. El cabello le caía hasta los hombros y parecía estar mirándome. Me giré de inmediato. La cama estaba vacía. Sentí ese frío seco que no viene del clima, sino del cuerpo. Revisé debajo de la cama, el baño, detrás de la cortina. Nada. Me convencí de que había sido una mezcla de cansancio y reflejos. Apagué la luz del baño y, cuando iba a salir, escuché algo detrás de mí. Un roce. No una voz ni un suspiro. El sonido exacto de unas uñas arrastrándose despacio sobre la sábana. Salí de la habitación sin correr, aunque el impulso era ese. Tomé el radio para llamar a seguridad, pero cuando apreté el botón solo salió estática. Probé 2 veces más. Nada. Miré el indicador de batería y estaba lleno.
El radio funcionaba bien unos segundos antes. Decidí bajar a recepción, pero apenas avancé unos metros vi a una enfermera al fondo del pasillo norte. Estaba de espaldas, completamente inmóvil. Uniforme blanco, cofia, zapatos blancos. Algo en ella se veía antiguo, fuera de lugar. Le hablé pensando que quizá podría ayudarme con el radio. No respondió. Caminé hacia ella, y mientras me acercaba empecé a notar lo peor, no proyectaba sombra en el suelo brillante del pasillo. Las lámparas del techo estaban encendidas sobre su cabeza, pero debajo de ella no había nada. Se dio la vuelta. No recuerdo haberle visto la cara completa. Solo la impresión de una piel demasiado gris y unos ojos hundidos, como si llevara días sin dormir o décadas sin estar viva. Entonces sonó el elevador a mi espalda. El timbre metálico reventó el silencio y yo volteé por reflejo. Cuando miré otra vez al fondo del pasillo, ya no estaba. Las puertas del elevador se abrieron vacías. Ahí sí corrí. Bajé por las escaleras de servicio y llegué agitado a la planta baja. Encontré a un camillero fumando cerca de la salida de ambulancias. Me vio tan pálido que me preguntó si estaba por desmayarme. Le conté lo mínimo, esperando que se burlara, pero no lo hizo. Solo me preguntó una cosa. ¿Fue en el 317? Sentí que la garganta se me cerró. Asentí. Entonces me contó algo que, según él, todo el personal antiguo sabía pero nadie decía a los nuevos para que no renunciaran. Años atrás, antes de la remodelación, ese cuarto había sido parte del área de aislamiento. Una enfermera del turno de noche fue encontrada muerta ahí adentro, sentada en una silla, mirando la cama vacía. Nunca determinaron si fue un infarto, una intoxicación o una crisis nerviosa. Lo único extraño era que, según el reporte, se había arrancado las uñas de ambas manos al raspar desesperadamente las sábanas, como si hubiera querido despertar a alguien o sacar algo de debajo de la cama. Renuncié 2 días después. No fue por cobardía, o eso me repetí durante años. Fue porque empecé a notar algo imposible. Desde aquella madrugada, cada vez que me estaba quedando dormido en mi casa, escuchaba por unos segundos el mismo roce, uñas arrastrándose despacio sobre tela estirada. A veces me despertaba sobresaltado a las 3:17. A veces encontraba en mis sábanas unas marcas finas, paralelas, como si alguien las hubiera arañado desde adentro. Nunca volví al hospital. Y todavía hoy, cuando despierto en plena madrugada sin razón, evito mirar hacia el borde de la cama. Porque una parte de mí sigue convencida de que aquella noche no vi a una enfermera muerta. Vi a alguien que seguía buscando al paciente que, según los registros, jamás salió vivo de la habitación 317. Me llamo Esteban, y durante casi 4 años trabajé como velador nocturno en un invernadero de chile y tomate que quedaba a las afueras de Villanueva, Zacatecas. El lugar estaba retirado de todo. Para llegar había que tomar una brecha de terracería que en temporada de lluvia se volvía un lodazal y en invierno parecía un camino muerto, seco, duro, silencioso. Mi turno empezaba a las 7 de la tarde y terminaba al amanecer. Me tocaba revisar los cercos, vigilar las bombas de agua, cuidar que nadie entrara a robar herramienta o cable y recorrer los sembradíos con una linterna, un radio viejo y mi perro, un mestizo amarillo llamado Moro. Siempre fui hombre de campo. No soy de los que se impresionan fácil. He visto animales destripados por coyotes, caballos romperse una pata, tejones con sarna caminando como si fueran cosas salidas de una pesadilla. Pero lo que vi aquella temporada, a finales de 2019, no se parecía a nada de eso. Y aunque he intentado explicarlo con lógica, cada vez que lo recuerdo se me forma el mismo vacío en el estómago.
Todo comenzó con algo pequeño. Moro empezó a negarse a pasar por el extremo norte del terreno, una parte donde los surcos se pegaban a una franja de mezquites y tierra hundida. De día no parecía gran cosa, pero de noche esa zona se volvía distinta. El viento sonaba raro allí, como si pasara por un hueco. Las láminas del sistema de riego vibraban sin que se sintiera aire, y más de una vez noté un olor agrio, parecido al de carne mojada guardada demasiado tiempo. La primera noche que sentí que algo no estaba bien eran casi las 2 de la mañana. Iba haciendo el recorrido junto a Moro cuando el perro se plantó en seco. No ladró. Eso fue lo peor. Moro solo se quedó rígido, con el pelo erizado, mirando hacia el interior de los cultivos. Seguí la dirección de su vista y, al principio, no vi nada. Luego distinguí una forma baja, inmóvil, entre 2 hileras de tomate. Pensé que podía ser un becerro metido por el cerco o alguien agachado intentando arrancar manguera de cobre. Levanté la linterna. Lo que alumbré no corrió. Era una cosa del tamaño de un perro grande, pero mucho más delgada, con las patas demasiado largas y torcidas hacia adentro, como si estuvieran mal ensambladas. La piel, si es que era piel, se veía lisa en unas partes y pegada al hueso en otras. No tenía pelo. El color era oscuro, entre gris y negro, con un brillo húmedo. Pero lo peor era la cabeza. No la levantó de inmediato. Primero la giró despacio, y vi 2 ojos rojizos que no reflejaban la luz como los de un animal normal, sino que parecían tener luz propia, muy honda, muy fija. No parpadeaban. Moro empezó a gemir, algo que jamás le había escuchado. Tiró del mecate con desesperación, queriendo regresar. Yo también quise hacerlo, pero me quedé ahí, clavado. La cosa se incorporó un poco más y entonces noté que respiraba de forma extraña, con movimientos secos en el pecho, como si adentro tuviera ramas quebrándose. Dio 3 pasos hacia un lado, no hacia nosotros, sino como rodeándonos. Su manera de caminar me revolvió el cuerpo, apoyaba las patas con cuidado, pero las articulaciones parecían doblarse al revés. Retrocedí sin dejar de alumbrarla. Pensé en correr a la caseta por la escopeta que guardábamos descargada en un armario, pero algo dentro de mí entendió que no serviría de nada. La criatura se detuvo junto a un surco recién regado y bajó la cabeza. Escuché un chasquido húmedo. Después, un sonido semejante a cuando alguien sorbe el fondo de un vaso vacío. La linterna me tembló en la mano. Alumbré mejor y vi algo tirado entre las plantas, una de las cabras del dueño, abierta del vientre a la garganta, todavía tibia. Yo no había escuchado ni un balido. Entonces la cosa levantó el hocico, o lo que fuera aquello, y vi que traía hilos de sangre colgándole. No nos atacó. Eso es algo que todavía me persigue más que si lo hubiera hecho. Solo nos miró, como si estuviera decidiendo si valíamos la pena. Luego se internó entre los surcos, y aunque fui siguiendo con la luz el movimiento de las hojas, de un segundo a otro ya no estaba. Regresé a la caseta con Moro prácticamente arrastrándome. Cerré con cadena, trabé la puerta y me quedé sentado hasta que amaneció, con el radio apagado para escuchar cualquier ruido. No pegué el ojo. Antes de salir el sol revisé la hora en mi celular y noté algo raro. Eran las 5:20. Según mi último vistazo al reloj, cuando vi la cosa habían sido las 2:15. 3 horas desaparecidas, sin ruido, sin recuerdo, sin explicación. Al amanecer fui con el encargado. Lo llevé hasta donde estaba la cabra muerta. Ya no había nada. Ni el animal, ni sangre, ni huellas. Solo un tramo de plantas hundidas en línea recta, terminando en seco en medio del terreno. Como si aquello hubiera subido y se hubiera ido por el aire. No quise contar todo. Dije únicamente que había entrado algo grande, que no era perro ni coyote. El encargado me escuchó en silencio. Cuando terminé, se persignó y me preguntó
sin verme, si había sido en la parte norte. Le dije que sí. Entonces me contó que antes de construir los invernaderos, esa franja había sido usada para enterrar ganado enfermo durante una plaga vieja. Me dijo que varios veladores duraban poco, que algunos escuchaban animales respirar debajo de la tierra húmeda, y que uno, años atrás, había salido corriendo descalzo asegurando que algo lo había seguido hasta la carretera. Nadie volvió a saber de él. Esa misma noche renuncié, pero acepté quedarme hasta que llegara el relevo al amanecer. No quería, pero necesitaba el dinero. Me encerré en la caseta con Moro. Cerca de las 3 de la mañana escuché pasos alrededor, lentos, pesados, arrastrándose sobre la grava. Luego sentí el olor, esa mezcla de sangre, tierra mojada y carne vieja. Moro se escondió debajo de la mesa, temblando. No abrí. No miré por la ventana. Solo me quedé quieto, rezando sin hacer ruido. A eso de las 4 escuché algo raspar la puerta, despacio, con paciencia. Después vino un golpe seco, a la altura de mi pecho, como si alguien o algo hubiera apoyado el cuerpo completo contra la lámina. Y enseguida, del otro lado, sonó una respiración. No animal. No humana. Algo intermedio, húmedo, enfermo. Cuando por fin amaneció, salí con las piernas dormidas. En la puerta encontré 4 marcas largas, profundas, como hechas con uñas o alambre grueso. Moro no quiso volver a entrar al terreno. Yo tampoco. 2 semanas después me enteré de que el hombre que tomó mi lugar desapareció en su tercer turno. Encontraron su linterna encendida en medio del cultivo y al lado las huellas de su perro dando vueltas en círculo, como si hubiera intentado seguir algo que no tocaba el suelo. Desde entonces no vuelvo a trabajar de noche. Y todavía ahora, cuando despierto sobresaltado, hay veces en que juro oler esa peste podrida metida en mi cuarto. Lo peor no es pensar que aquella cosa existía. Lo peor es pensar que sigue allá, caminando entre los surcos, esperando a que alguien vuelva a alumbrarla. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca me gustó trabajar de noche, pero uno aprende a aceptar lo que le alcanza para vivir. En 2018 yo trabajaba como velador en un parque industrial a las afueras de Saltillo. No era el empleo más digno ni el peor. Me encargaba de vigilar una nave donde guardaban refacciones automotrices, revisar candados, registrar entradas y salidas de los pocos transportes que llegaban de madrugada y reportar cualquier movimiento raro. Me tocaba solo, siempre solo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Al principio pensé que la parte más difícil sería soportar el sueño. Luego descubrí que no. Lo peor de esos turnos era el silencio. Hay silencios normales, silencios que descansan. Y hay otros que parecen estar escuchándote. La bodega estaba aislada. Detrás había un terreno baldío lleno de hierba seca, montones de escombro y una malla ciclónica que en varios tramos ya se estaba venciendo. Más allá solo se veía oscuridad. Ni casas, ni tiendas, ni postes cercanos. Cuando apagaban algunas luces del complejo para ahorrar energía, aquello parecía quedar fuera del mundo. La noche que no he podido olvidar fue un jueves de noviembre. Lo recuerdo porque el frío se sentía distinto, más duro, como si el aire cortara la cara. No había tráfico en la carretera y desde medianoche no había entrado ni salido un solo camión. Poco después de las 2 hice mi recorrido habitual. Linterna en mano, radio colgado del cinturón, libreta en la chamarra.
Revisé el portón principal, los sellos de las cortinas metálicas y la caseta donde estaban los monitores. Todo estaba en orden. Incluso me preparé café soluble para aguantar despierto. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No sonó en la puerta principal, sino en uno de los muros laterales de la bodega. Un golpe seco, hueco, como si alguien hubiera pegado con la palma abierta desde afuera. Me quedé quieto, esperando el segundo. Tardó unos segundos en llegar, pero esta vez vino más lejos, casi del otro extremo. Pensé que podía ser una lámina suelta por el viento, aunque no se oía una sola ráfaga. Salí con la linterna. Alumbré el muro, el piso, la cerca. No había nada. Ni perros, ni personas, ni ramas moviéndose. Volví adentro algo nervioso, pero tratando de convencerme de que estaba exagerando. Me senté frente a las cámaras. En la pantalla que apuntaba hacia la parte trasera distinguí algo raro, la imagen se nublaba por momentos, como si una sombra muy alta pasara frente al lente. Retrocedí la grabación. En el video no aparecía nadie, solo esa interferencia oscura deslizándose de un lado a otro. Ahí empezó el verdadero miedo. A las 2:27, según el reloj del monitor, vi a una persona parada junto a la malla trasera. No estaba en el video grabado, estaba en tiempo real. Quise pensar que era un trabajador, algún chofer desorientado o un ladrón buscando por dónde entrar. Pero la figura no hacía nada. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia la cámara. Acercarme al monitor no ayudó. La imagen era granulada, pero alcanzaba a distinguir algo que hasta hoy me enferma recordar: la silueta parecía tener uniforme de guardia. Sentí un hueco en el estómago. Tomé la linterna y salí otra vez. Mi razón me decía que si era alguien, tenía que resolverlo. La parte más antigua de mí, la que todavía cree en los presentimientos, me gritaba que no fuera. Recorrí el costado de la bodega. El foco exterior parpadeaba. Cada vez que bajaba de intensidad, el terreno se deshacía en manchas negras. Alumbré la malla. No había nadie. Pero en una sección donde el alambre estaba oxidado encontré algo enganchado. Era un gafete. Lo levanté y al verlo sentí que las piernas me aflojaban. Estaba viejo, opaco, con la mica estrellada. Aún así se alcanzaba a leer la empresa de seguridad que había administrado el parque años atrás. La foto casi borrada mostraba a un hombre moreno, de bigote delgado, con la misma chamarra táctica que yo llevaba puesta esa noche. En la parte inferior se leía el nombre, Raúl Castañeda. No sé por qué, pero ese nombre me resultó conocido. Regresé a la caseta con el gafete en la mano. Cerré con seguro. Revisé otra vez las cámaras y en la pantalla del acceso principal vi a alguien de pie justo afuera de mi puerta. El ángulo no dejaba ver su cara, solo el torso inclinado y una mano colgando a un costado. Parecía estar demasiado cerca, como pegado a la madera. Los golpes comenzaron de inmediato. 1, 2, 3. No eran desesperados. Eran lentos, medidos, casi pacientes. Como si quien estuviera afuera supiera que yo terminaría abriendo. Pregunté quién era. No contestó nadie. Volvieron los golpes, ahora un poco más fuertes. Miré la cámara otra vez y la figura seguía allí, inmóvil. Entonces levantó la mano izquierda y apoyó algo contra el cristal exterior de la ventanilla. Era otro gafete. El mismo. No sé cómo explicarlo. Yo lo tenía todavía en la mano. Lo recuerdo porque al bajar la vista vi mis dedos temblando alrededor del plástico viejo. Pero en la pantalla también estaba ese gafete, sostenido por una mano huesuda, sucia, con las uñas negras.
El radio comenzó a emitir estática. Luego una voz rota, ahogada, apenas un susurro. Abre, que ya empezó mi turno. Sentí que se me helaba la sangre. Di un paso hacia atrás y choqué con la silla. En ese momento recordé de dónde conocía el nombre. Meses antes, uno de los almacenistas me había contado, como quien habla de cualquier cosa, que años atrás un guardia había desaparecido en ese mismo parque. Dijeron que salió a revisar un ruido detrás de la nave y nunca regresó. Lo buscaron durante días. No encontraron el cuerpo. Solo su lámpara y su radio destrozados entre la maleza. Los golpes cesaron de pronto. Pasaron segundos enteros sin que me atreviera a respirar fuerte. Luego miré la cámara. Ya no había nadie afuera. Pero en la pantalla del monitor trasero, del lado interior de la bodega, apareció una silueta caminando lentamente entre los pasillos oscuros, arrastrando un pie, como si conociera el lugar mejor que yo. Lo peor no fue verla. Lo peor fue entender que, para aparecer en esa cámara, ya estaba adentro. Nunca esperé al amanecer. Salí por la puerta contraria, salté la reja lateral y corrí hasta la carretera sin volver la vista atrás. Renuncié al día siguiente. Inventé una excusa, dije que era por salud, por el horario, por cualquier cosa menos por la verdad. 2 semanas después supe que el guardia que me reemplazó duró una sola noche. Dijo que alguien estuvo tocando la puerta de la caseta a las 3:17 de la mañana. Y que del otro lado una voz le pidió, con toda calma, que lo dejara entrar porque ese era su lugar. Me llamo Esteban y durante casi 9 años trabajé en el turno de noche de una empresa de paquetería en la zona industrial de Querétaro. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esas horas uno aprende a distinguir ruidos normales de ruidos que no deberían existir. El metal acomodándose por el frío, el zumbido de los transformadores, el golpeteo de una lona suelta, el frenado de los tráileres en la carretera lejana. Todo eso se vuelve parte de uno. Por eso, cuando algo se sale de ese patrón, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Lo que voy a contar pasó en noviembre de 2018, durante una semana en la que nos quedamos con muy poco personal por un recorte y varias incapacidades. Aquella noche solo estábamos un montacarguista, un despachador medio dormido en oficina y yo, que hacía rondines entre los andenes, la bodega y el patio trasero donde se apilaban tarimas rotas. Hacía frío. No un frío insoportable, pero sí de esos que se meten por las mangas y dejan las manos duras. Como a las 11:30 terminé mi primer recorrido y me quedé un rato junto a la caseta, tomando café de máquina. Recuerdo que revisé las cámaras y vi lo mismo de siempre, andenes vacíos, luces blancas, sombras rígidas de estanterías, todo quieto. Lo raro empezó 10 minutos después, cuando escuché que alguien golpeó 3 veces una de las cortinas metálicas del almacén. No fue un golpe fuerte. Fue seco, medido, como si tocaran una puerta con los nudillos. Pensé que era el montacarguista bromeando. Tomé la lámpara y fui. La cortina del andén 5 estaba cerrada a la mitad y detrás no había nadie. Alumbré el piso, las paredes, el espacio entre los racks. Nada. Entonces escuché el mismo patrón otra vez, 3 golpes, pero ahora en el andén 7, unos 20 metros más allá. No voy a mentir, sentí feo. No miedo todavía, pero sí esa molestia helada de cuando algo no encaja. Fui al 7 más molesto que asustado y me encontré la cortina moviéndose apenas, como si acabara de vibrar. Revisé candados, guías, cadena. Todo en orden. Pregunté por radio quién andaba en bodega. El despachador me respondió desde oficina, fastidiado, que él no se había movido.
El montacarguista dijo que estaba descargando unas cajas del lado norte y que ni siquiera estaba cerca. Me quedé callado unos segundos, escuchando. El silencio en una nave industrial vacía no es completo, siempre hay una vibración de fondo. Pero entre esa vibración empecé a notar otra cosa, pasos. Lentos. Arrastrados. Venían del pasillo central, donde estaban las jaulas con mercancía retenida. Alumbré hacia allá y distinguí una silueta al fondo. Era un hombre. Traía chamarra oscura con reflejantes, pantalón de trabajo y casco blanco. Por un segundo sentí alivio, porque pensé que era algún operador que se había quedado dormido adentro o que había entrado sin registrarse. Le grité que el acceso estaba cerrado y que no podía andar ahí sin reportarse. No me respondió. Siguió caminando despacio entre los racks, sin voltear. Lo seguí. No debía hacerlo, pero en ese trabajo uno se acostumbra a resolver primero y pensar después. Mientras avanzaba, empecé a notar algo raro en su forma de caminar. No arrastraba los pies por cansancio. Los arrastraba como si una pierna le pesara más que la otra. Como si estuviera lesionado. Le volví a hablar. Nada. Solo siguió hasta doblar hacia el área de devoluciones, una parte de la nave que casi nunca se usaba y donde la iluminación siempre fallaba. Cuando entré ahí, el aire cambió. Se volvió más frío, más espeso, como si estuviera respirando dentro de un cuarto cerrado aunque seguía en la misma bodega. Lo vi detenerse junto a un rack vacío. Le alumbré directo a la espalda y dije, ya con la voz más dura, que se diera la vuelta. Lo hizo. Hasta hoy me cuesta explicar lo que vi sin sentir que exagero. La cara de ese hombre estaba deformada, no como un monstruo de película, sino como un rostro que hubiera sido reconstruido mal después de un accidente. Tenía un ojo más abajo que el otro, la frente abierta en una cicatriz hundida y la boca torcida, apenas entreabierta, como si todavía estuviera intentando decir algo desde el momento exacto en que lo había matado el golpe. No grité. Ni siquiera pude moverme. Lo peor no fue su cara. Fue que lo reconocí. 2 años antes, un empleado eventual había muerto aplastado por una tarima mal asegurada en esa misma zona. Se llamaba Mauro. Yo no vi el accidente, pero sí vi la foto de su credencial en el reporte interno y esa cara destrozada que tenía frente a mí coincidía demasiado con lo que después se rumoró en voz baja entre supervisores, que a Mauro no lo habían sacado vivo, que quedó irreconocible del lado izquierdo. El hombre levantó lentamente la mano y señaló hacia arriba. La lámpara me temblaba tanto que él las brincaba por todos lados, pero alcancé a ver, en la parte superior del rack, una tarima vieja mal acomodada al borde. Si alguien hubiera pasado debajo de ella con el montacargas, le habría caído encima. Retrocedí sin apartar la vista de él, tropecé con una caja y en ese segundo la luz se me fue hacia un costado. Cuando volví a enfocar, ya no había nadie. Solo el rack. El concreto. El silencio. Pedí apoyo por radio casi tartamudeando. El montacarguista llegó primero. Le ordené que no se acercara por abajo y, usando otra ruta, revisamos desde un costado. La tarima estaba vencida, a punto de caer. Si él hubiera entrado con la máquina por donde solía pasar, se le habría venido encima directo a la cabina. No le conté lo que vi. Solo dije que escuché un tronido y preferí revisar. A las 3 de la mañana fui a oficina a buscar el expediente del accidente de Mauro. No sé por qué hice eso, tal vez porque una parte de mí quería encontrar cualquier detalle que me permitiera racionalizarlo. En el reporte venía la fecha, la hora y la ubicación exacta, área de devoluciones, rack C14. Era exactamente donde yo lo había visto parado. Y había otra nota, escrita a mano por alguien de seguridad,
trabajador había reportado ruidos en cortinas y pasos antes del incidente. No se dio seguimiento. Esa línea me dejó helado. Renuncié 3 meses después. Inventé que me iba por una mejor oferta, pero la verdad es que ya no soportaba hacer rondines. Desde aquella noche, cada vez que daban las 11:30, empezaba a escuchar 3 golpes en alguna cortina metálica, siempre 3, nunca 4 ni 2. Nunca volví a seguirlos. Lo más pesado vino tiempo después, cuando un excompañero me llamó para contarme que habían remodelado la nave y retirado ese rack. Me dijo, como quien cuenta un chisme sin importancia, que al moverlo encontraron detrás una credencial vieja, atorada entre la pared y el metal. Era la de Mauro. La parte de la foto estaba raspada, casi destruida, excepto por un detalle que todavía me quita el sueño: la cara no salía viendo a la cámara. Salía ladeada, como si en el instante de tomar la foto él ya estuviera mirando hacia arriba.